Existe un tipo de lucha que enfrentas cada día sin darte cuenta. No es contra otras personas, no es contra circunstancias externas, es contra el movimiento natural de la vida misma. Una filosofía escrita hace más de 2000 años observó este patrón y llegó a una conclusión que contradice todo lo que nos enseñaron. Muchos asumen que vivir bien significa controlarlo todo, que la fuerza es sinónimo de rigidez, que ceder es lo mismo que fracasar. La mayoría cree que esta sería la única forma de sobrevivir. ¿Pero es verdad? ¿O estamos desperdiciando energía peleando batallas que no necesitan ser peleadas? Lao Tzu propuso algo radicalmente diferente, algo que cambia por completo nuestra relación con la existencia. El taoísmo comienza con una paradoja. Aquello que no ofrece resistencia derrota lo más duro. La suavidad vence la fuerza bruta. Esto no es poesía, es observación de la naturaleza. Piensa en el agua, cede ante cualquier presión, se moldea a cualquier forma. Pones tu mano en ella y se separa, empujas y se aleja, parece débil, y sin embargo con el tiempo derrota a la piedra, no porque ataque, sino porque persiste sin resistir. Mientras la piedra permanece rígida, intentando mantener su forma, el agua fluye a su alrededor, llena los espacios vacíos, se filtra en las grietas y un día la piedra se disuelve. ¿Alguna vez has notado cuántas veces en tu vida intentaste ser la piedra cuando deberías haber sido el agua? Lao Tzu vio en esta dinámica el principio fundamental de la existencia. Lo flexible sobrevive, lo rígido se rompe. Y esto se aplica a todo, al cuerpo que necesita movimiento, a la mente que necesita apertura, a las relaciones que necesitan adaptación, pero nos enseñaron lo contrario. Desde temprano aprendimos que la fuerza es rigidez, que ganar es no ceder, que la flexibilidad es debilidad, y ahí comenzó el conflicto. Pasas tu vida intentando ser fuerte de la manera equivocada, intentando resistir cuando deberías fluir. Y en esa resistencia te desgastas, no contra el mundo, contra ti mismo. Lao Tzu es una figura envuelta en misterio. No es seguro si realmente existió. Algunas fuentes dicen que fue archivista de la corte imperial china en el siglo VI a.C., un hombre que cuidaba registros antiguos y que, cansado de la corrupción, decidió abandonar la civilización. La leyenda cuenta que estaba saliendo de China, montado en un búfalo de agua, cuando un guardia fronterizo lo reconoció y le pidió que dejara algo escrito antes de partir. Y ahí, en esa puerta, Lao Tzu habría escrito el Tao Te Ching. Otras versiones dicen que era solo un nombre usado por varios autores, que el texto es una compilación de enseñanzas de diferentes sabios. Lo que importa no es la precisión histórica, es el hecho de que, incluso con toda esta incertidumbre, Lao Tzu dejó una de las obras más influyentes de la humanidad. El Tao Te Ching, un texto breve con poco más de 5000 caracteres en la versión china original, 81 capítulos breves, algunos con solo unas pocas líneas, y en esas páginas, una filosofía completa sobre cómo vivir. El Tao Te Ching no es un manual de autoayuda, no tiene pasos, no tiene fórmulas, no promete éxito ni felicidad, presenta principios, observaciones profundas sobre la naturaleza de la existencia. Vive según el Tao y encontrarás paz. Resiste el Tao y encontrarás sufrimiento. La filosofía taoísta no nació de especulación abstracta, nació de la observación directa de la vida, de cómo funcionan realmente las cosas, y por eso ha perdurado durante milenios, porque lo que Lao Tzu observó sigue siendo verdad. El Tao es el concepto central de todo y es imposible de definir. Lao Tzu mismo comienza el Tao Te Ching con esta advertencia. El Tao que puede hablarse no es el Tao eterno. El nombre que puede nombrarse no es el nombre eterno. Esto no es oscurantismo, es reconocimiento de un límite real. Hay dimensiones de la realidad que el lenguaje no puede alcanzar. La palabra es un mapa, el Tao es el territorio, y ningún mapa, por más detallado que sea, captura completamente el territorio. El mapa muestra caminos, indica distancias, pero no puedes caminar sobre el mapa. No puedes sentir el viento leyendo sobre él. Puedes decir que el Tao es el camino natural de todas las cosas. Puedes decir que es el principio que sostiene la existencia. Puedes decir que es el flujo invisible que mueve el universo.
Pero todas estas definiciones se quedan cortas porque el Tao no es un concepto, es una experiencia. No entiendes el Tao pensando en él, lo percibes viviendo en alineación con él, y esa alineación no viene del intelecto, viene de la observación silenciosa. El problema con la mente racional es que quiere encajar todo en categorías. Quiere explicar, definir, controlar, pero el Tao escapa a cada categoría. Está más allá de los sentidos y más allá de la razón. Es el fundamento sobre el cual todo descansa. Y los fundamentos no pueden explicarse usando lo que sostienen. Por eso Lao Tzu dice, quienes saben no hablan y quienes hablan no saben, no como arrogancia, sino como reconocimiento de que el conocimiento real del Tao es experiencial. Si el Tao no puede entenderse, ¿qué queda por hacer? Vivir en armonía con él. Esa es la propuesta central del taoísmo. No necesitas entender completamente el Tao para alinear tu vida con su curso, así como no necesitas entender la gravedad para caminar. La gravedad opera independientemente de tu conocimiento y cooperas con ella naturalmente. Lo mismo sucede con el Tao. Está operando ahora en tu cuerpo que respira sin comando, en tu corazón que late sin esfuerzo, en la digestión que ocurre por sí sola. En todo esto, el Tao está presente. Y cuando vives según este movimiento natural, la vida se vuelve más ligera, no porque se vuelva más fácil, sino porque dejas de crear conflictos innecesarios, dejas de pelear contra procesos que no pueden controlarse. Vivir en armonía con el Tao es observar cómo funciona la vida y cooperar con ella. Es percibir que hay ritmos naturales, momentos de expansión y momentos de contracción, momentos de acción y momentos de descanso. El objetivo del taoísmo no es lograr algo que no tienes, es regresar a lo que ya está sucediendo, es volver al estado natural de flujo. Wu Wei es el concepto más importante en el taoísmo y el más malentendido. Muchas personas lo traducen como no acción e imaginan que se trata de ser pasivo, de no hacer nada. Pero Wu Wei no significa inacción, significa acción sin esfuerzo excesivo. Piensa en la diferencia entre empujar una puerta cerrada y esperar la llave. Empujar es acción. Estás haciendo algo. Estás gastando energía, pero es acción ineficiente. Esperar también es acción, pero es un tipo diferente de acción. Es la acción de reconocer que la fuerza no lo resuelve todo, que el momento importa. Y cuando tienes la llave, la puerta se abre sin esfuerzo. Pero la calidad de estas acciones es completamente diferente. Una genera desgaste, la otra genera eficiencia. ¿Puedes identificar en tu rutina cuántas puertas cerradas estás intentando empujar ahora mismo? Wu Wei se trata de actuar en el momento correcto, de la manera correcta, sin pelear contra la realidad. Se trata de percibir cuándo la acción es necesaria y cuándo esperar es más sabio. Cuando estás tenso, actúas precipitadamente. Empujas porque no soportas la inacción, porque el ego interpreta la espera como debilidad. Pero cuando estás en flujo, actúas exactamente cuando necesitas, ni antes ni después. Y esa acción es precisa, no deja rastro de arrepentimiento. Wu Wei es el arte de no interferir con el curso natural de las cosas. Es entender que la vida ya tiene una dirección. El estado de flujo es una expresión perfecta de Wu Wei. Cuando estás en flujo, la acción sucede naturalmente. No hay tensión, no hay pensamiento excesivo, no hay interferencia del ego. Estás completamente absorto en lo que haces. Y en esa absorción, el rendimiento mejora, no porque te esfuerces más, sino porque dejaste de intentar controlar. El músico en flujo no piensa en las notas, las toca. El atleta en flujo no calcula el movimiento, se mueve. El escritor en flujo no busca las palabras, aparecen. Y todo esto sucede porque el ego se hizo a un lado, porque la mente dejó de interferir. El flujo es el estado donde actúas sin resistencia interna, sin miedo a equivocarte, sin preocupación por el resultado. Simplemente estás presente en la acción. El ego quiere controlar, quiere garantizar el resultado, quiere probar algo, y toda esta interferencia estorba, crea tensión, crea rigidez. Pero cuando sueltas el ego, cuando confías en el proceso, entras en flujo, y en el flujo descubres que eres capaz de mucho más de lo que imaginabas. Wu Wei es vivir en flujo constante, es transformar toda tu vida
en este estado de presencia y acción natural. En el estado de flujo, la mente deja de anticipar el futuro. La atención se fija completamente en el presente y en esa fijación emerge claridad. Ves lo que está sucediendo ahora, no lo que temes que sucederá, no lo que desearías que hubiera sucedido. Esta claridad permite precisión. Respondes a lo que es, no a lo que imaginas. La mente que anticipa crea escenarios. La mayoría nunca suceden, pero la energía gastada en esos escenarios es real. Te preparas para batallas imaginarias. Te defiendes de ataques que nunca llegan. Y en este proceso, pierdes la capacidad de lidiar con lo que realmente está sucediendo porque tu atención está dividida. Mitad en el presente, mitad en el futuro imaginario. Y la atención dividida es atención debilitada. La presencia total es el fundamento de Wu Wei. Cuando estás completamente aquí, no necesitas pensar qué hacer, simplemente sabes, no porque seas inteligente, sino porque estás viendo con claridad. Y ver con claridad ya es la mitad de la solución. La otra mitad es actuar sin vacilación, sin la interferencia del miedo, de la duda. Actúas porque es lo que necesita hacerse. Gran parte del sufrimiento humano nace de la creencia de que podemos controlarlo todo, que si pensamos suficiente, planificamos suficiente, podremos evitar cada error, que la vida es un problema que puede resolverse. Pero esta creencia es una ilusión, y una ilusión costosa, porque el intento de controlar lo que no puede controlarse genera ansiedad constante. Nunca descansas, nunca sientes que has hecho suficiente. Siempre hay una variable más que considerar, un escenario más para el cual prepararte. Y en este ciclo interminable te consumes. El taoísmo nos recuerda que la mayoría de los procesos de la vida escapan a nuestro control. No controlas el clima, no controlas las elecciones de otras personas, no controlas la economía, no controlas el futuro, no controlas lo que la gente piensa de ti, e incluso dentro de ti hay procesos que operan por sí solos. No controlas tu corazón, late sin tu permiso, intenta detenerlo, no puedes. No controlas tu digestión, sucede mientras duermes sin que necesites hacer nada. No controlas tus pensamientos espontáneos, surgen sin que los llames. Todo esto está sucediendo ahora sin tu comando consciente. Y funciona perfectamente, mejor en realidad de lo que funcionaría si intentaras controlarlo. La vida sabe lo que está haciendo, y funciona mejor cuando no intervienes. La ilusión de control no viene de la observación honesta de la realidad, viene del miedo de que si no estás constantemente vigilante, todo colapsará. No controlamos procesos internos fundamentales. La digestión sucede sin que pienses en ella. La curación de una herida no depende de tu voluntad. No decides cuándo te emocionarás. La emoción surge. No produces lágrimas conscientemente. Aparecen. Todo esto sigue el Tao. Sigue un curso natural que no necesita tu intervención. Y cuando intentas interferir con estos procesos, usualmente estorbas. Intentas forzar el sueño y escapa. Intentas controlar la ansiedad y aumenta. Intentas dejar de pensar en algo y solo puedes pensar en eso, porque estos procesos no responden al control directo, responden a la aceptación. Cuando aceptas que estás ansioso, la ansiedad disminuye. Cuando aceptas que no puedes dormir, el sueño llega. Cuando aceptas el pensamiento intrusivo, pierde fuerza. La vida sucede independientemente de tu voluntad consciente. Esto no son malas noticias, son buenas noticias. Significa que no necesitas cargar el peso de hacer que todo funcione. Significa que hay una inteligencia operando que es mucho mayor que tu ego, y que confiar en esta inteligencia no es ingenuidad, es sabiduría. Compara la vida con un río en movimiento. Tienes 3 opciones. Puedes nadar contra la corriente, agarrarte a obstáculos intentando detener el movimiento, o soltarte y seguir el flujo. Nadar contra la corriente es posible por un tiempo. Progresas, avanzas algunas yardas, pero el costo energético es inmenso y eventualmente te cansas. No puedes más y entonces la corriente te lleva de todas formas, excepto que ahora estás exhausto. Agarrarte a obstáculos también funciona temporalmente. Te aferras a una roca, una rama, y te quedas ahí viendo pasar el río, pero tus brazos se cansan y realmente no estás detenido.
Solo estás creando la ilusión de control mientras gastas energía para mantener la posición. La tercera opción es soltarte desde el principio, dejar que el río te lleve. Esto no significa que te vuelvas pasivo. Aún puedes nadar, pero nadas con la corriente, no contra ella. Usas el movimiento natural para dirigirte, y en este proceso ahorras energía. Llegas más lejos con menos esfuerzo. ¿Cuál de estas tres opciones estás eligiendo ahora mismo en tu vida? La vida tiene una dirección, un movimiento propio. Puedes pasar toda tu vida intentando controlarlo o puedes aprender a navegar. La gran diferencia es que navegar no niega el movimiento. Navegar trabaja con el movimiento. La mayor parte del agotamiento mental y emocional no viene de los eventos de la vida, viene de la resistencia constante. Resistes lo que está sucediendo. Resistes lo que sucedió. Resistes lo que podría suceder. Y esta resistencia genera una tensión profunda. Una tensión que siempre está presente. Incluso cuando no la notas, vive en la mandíbula que se aprieta mientras trabajas, en el hombro que se eleva mientras conduces, en la respiración que se acorta cuando piensas en el futuro, en el estómago que se cierra cuando recuerdas el pasado. Estos son signos físicos de resistencia emocional. El cuerpo registrando la guerra interna que la mente está librando contra la realidad, y a menudo ni siquiera sabes a qué te estás resistiendo. Es solo un hábito, un patrón instalado hace tanto tiempo que parece parte de quién eres. La resistencia es aprendida. No naciste así. De niño, fluías, llorabas cuando estabas triste y parabas cuando la tristeza pasaba. Reías cuando algo era gracioso y lo olvidabas al minuto siguiente. No cargabas nada. Pero entonces aprendiste que necesitas luchar para sobrevivir, que relajarte es peligroso, que aceptar es rendirse, y entonces comenzaste a resistir todo, incluyendo cosas que no necesitan resistencia. Resistes la tristeza y persiste. Resistes el miedo y crece. Resistes la ira y explota, porque la realidad no cambia por tu resistencia, solo sigue su curso. Y tú, resistiendo, te desgastas solo. El taoísmo propone algo radical. Deja de resistir. No porque todo estará bien, no porque la vida se volverá fácil, sino porque la resistencia no está ayudando, solo está añadiendo sufrimiento al sufrimiento. El camino del Tao no es controlar el río, es aprender a navegar a través de él. Y navegar requiere habilidades diferentes a controlar. Controlar requiere fuerza, navegar requiere percepción, controlar requiere rigidez, navegar requiere flexibilidad, controlar requiere que el mundo se ajuste a ti, navegar requiere que tú te ajustes al mundo. Y este ajuste no es derrota, es inteligencia existencial. Cuando aprendes a navegar, notas algo sorprendente. El río te lleva a lugares a los que nunca habrías llegado solo, lugares que ni siquiera sabías que existían, y a menudo estos lugares son mejores que aquellos que habías planeado. Pero solo descubres esto cuando sueltas el control. Aceptar el flujo no es debilidad, es reconocimiento de la realidad. Es admitir que no eres más grande que la vida, que eres parte de ella, no el centro de ella, y que trabajar con la vida es más eficiente que trabajar contra ella. Esto no significa que nunca actúes, significa que actúas inteligentemente. Eliges tus batallas, inviertes energía donde realmente hace diferencia. Hay una historia famosa en el Chuangzi, un texto taoísta fundamental escrito por el filósofo Chuang-Tzu. Es la historia del cocinero Ding. Ding trabajaba para un príncipe y su trabajo era cortar carne, deshuesar animales, trabajo que podría verse como simple, mecánico. Pero Ding transformó este trabajo en arte, en meditación, en una expresión del Tao. Un día, el príncipe lo observó trabajando y quedó impresionado. Ding movía el cuchillo con gracia extraordinaria, como si estuviera bailando, sin esfuerzo aparente. Cada movimiento fluía en el siguiente, como agua descendiendo una montaña. No había desperdicio, no había vacilación. Y cuando el príncipe preguntó cómo lo hacía, Ding se detuvo y explicó. Dijo que al principio, cuando comenzó a trabajar, solo veía el animal completo, veía un cuerpo sólido y no sabía por dónde empezar. Entonces cortaba con esfuerzo, con prueba y error, forzaba el cuchillo donde no quería ir y el trabajo era duro, desgastante, pero con el tiempo
Algo cambió. Dejó de ver el animal. Comenzó a ver los espacios, los lugares naturales donde el cuchillo debía entrar, las articulaciones que se separaban sin resistencia, los caminos que la anatomía ya había creado. Y entonces su trabajo cambió completamente. Ya no necesitaba forzar. El cuchillo simplemente seguía los espacios que ya estaban ahí. Seguía el diseño natural del cuerpo. Se deslizaba entre los huesos sin tocarlos, separaba las articulaciones sin forzarlas. Y el trabajo que antes era arduo se volvió suave, natural. Ding actúa en perfecta armonía con la tarea, no porque sea talentoso, no porque tenga algún don especial, sino porque dejó de pelear, porque dejó de imponer su voluntad sobre la realidad. Se dio cuenta de que la naturaleza ya había creado los caminos y que su trabajo no es crear nuevos caminos, es seguir los que ya existen. Esta historia es una metáfora perfecta para Wu Wei. La vida tiene espacios naturales, lugares donde las cosas fluyen fácilmente. La persona sabia aprende a identificar estos espacios y actúa a través de ellos. Con el tiempo, Ding deja de actuar con los ojos, deja de depender de la visión física y comienza a actuar con el espíritu, con una percepción más profunda. Esto no es misticismo, es lo que sucede cuando dominas cualquier habilidad. Al principio necesitas pensar en cada paso, necesitas mirar, calcular, planificar, pero con la práctica el movimiento se vuelve automático. Ya no piensas, simplemente actúas. Y esta acción automática es mucho más precisa que la acción consciente, porque la conciencia es lenta, necesita procesar información, necesita decidir, y en este proceso introduce vacilación, pero la acción inconsciente es inmediata. Responde a lo que está sucediendo sin la mediación del pensamiento, y por eso es más rápida, más precisa. El esfuerzo desaparece porque ya no hay conflicto interno, ya no hay la mente diciendo una cosa y el cuerpo haciendo otra. Solo hay acción, pura y directa. Ding alcanzó este estado a través de la práctica, a través de la repetición consciente, que eventualmente se volvió inconsciente. Y este es el camino de Wu Wei. No despiertas un día actuando sin esfuerzo. Practicas, observas, ajustas, y un día te das cuenta de que ya no estás intentando, solo estás haciendo. Mientras otros cocineros desgastan sus cuchillos rápidamente, Ding usa el mismo cuchillo durante 19 años y sigue tan afilado como el primer día. ¿Por qué? Porque no fuerza, no corta donde hay resistencia, espera el espacio correcto, y cuando actúa, actúa sin desperdicio. Esto simboliza algo profundo sobre Wu Wei. Actuar en flujo preserva energía, evita daño, tanto interno como externo. Cuando fuerzas, te desgastas. Cuando peleas contra la realidad, te lastimas. Pero cuando actúas en alineación con el curso natural, puedes sostener la acción indefinidamente, sin agotamiento, sin colapso. La eficiencia real no se trata de hacer más, se trata de hacer mejor. Y hacer mejor significa hacer con menos desperdicio, menos esfuerzo innecesario, menos resistencia interna. El cuchillo de Ding dura porque lo usa correctamente, no lo fuerza donde no debe ir, y por eso se preserva. Lo mismo sucede contigo. Cuando vives en alineación con el Tao, te preservas, no porque estés evitando desafíos, sino porque estás enfrentando los desafíos de la manera correcta. El taoísmo enseña que la suavidad es más poderosa que la rigidez, y esto no es creencia, es observación. En la naturaleza lo flexible se adapta, lo rígido se rompe. Piensa en el bambú, es hueco y flexible, resiste vientos que derribarían árboles sólidos. ¿Por qué? Porque se dobla, no resiste, y cuando el viento pasa, vuelve a su posición original, ileso. El árbol rígido intenta permanecer quieto y termina rompiéndose. También compara la rama verde y la rama seca. La verde se dobla, la seca se rompe al menor toque. La vida está en movimiento, en la capacidad de adaptarse. Lo flexible dura más porque no pelea contra los cambios. No intenta mantener una forma fija en un mundo que siempre está cambiando. Y esta flexibilidad no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que la vida no es estática, que todo está en movimiento, y que intentar detener este movimiento es una ilusión. Puedes ser rígido, puedes intentar mantener todo como está, pero la vida cambiará de todas formas, y si no cambias con ella,
te rompes. La suavidad te permite cambiar sin perderte. Te permite adaptarte sin traicionar tu esencia, porque la esencia no está en la forma, está en el movimiento. Ahora piensa en la arena del desierto. El viento sopla y la arena simplemente se mueve, no resiste, se reorganiza y por eso permanece. La roca expuesta al mismo viento se desgasta, agrieta, fragmenta, hasta convertirse en polvo. La arena ya es lo que la roca se convertirá, pero sin el sufrimiento de la resistencia. Lao Tzu vio en estos ejemplos de la naturaleza una verdad fundamental. La suavidad te permite cambiar sin perderte, te permite adaptarte sin traicionar tu esencia. Hay otro aspecto profundo en la enseñanza de Lao Tzu, la simplicidad. El taoísmo no aboga por la acumulación, aboga por la reducción. Cuanto más acumulas, más cargas, y este peso te distancia del flujo. La vida simple es más ligera, no porque tenga menos valor, sino porque tiene menos resistencia. Cuando simplificas, creas espacio, y en ese espacio, el Tao puede operar. Pero cuando tu vida está demasiado llena, no hay espacio para nada nuevo. Te atascas. La simplicidad taoísta no es pobreza, es libertad. Aceptar la realidad no significa estar de acuerdo con ella. No significa aprobar injusticias. No significa resignarse. Significa ver claramente lo que es sin distorsión emocional, sin negación. Solo desde esta claridad es posible actuar con sabiduría, porque cuando resistes emocionalmente la realidad, pierdes la capacidad de responder bien. Actúas reactivamente, impulsivamente, confusamente, pero cuando aceptas, ves las cosas como son, y desde esta visión clara puedes elegir la mejor acción posible. Lao Tzu no pide resignación, pide lucidez. Está diciendo que no cambias lo que no aceptas, solo peleas contra ello. Y pelear es diferente de cambiar. Pelear es caótico, emocional, desgastante. Cambiar es estratégico, consciente, eficiente. Pelear viene del ego. Cambiar viene del Tao. Entrar en flujo requiere soltar el control. Requiere soltar las expectativas. Requiere soltar la obsesión con resultados. Y este soltar es difícil porque te entrenaron para creer que el control es seguridad, que las expectativas son planificación, que la obsesión con resultados es ambición, pero no lo es. El control es tensión, las expectativas son prisiones, la obsesión con resultados es ansiedad. Y todo esto te distancia del flujo, porque el flujo solo sucede cuando estás presente. Y no puedes estar presente si estás obsesionado con el futuro. No puedes estar presente si intentas controlar cada variable. Cuando la resistencia cae, la vida comienza a fluir naturalmente. No porque se vuelva más fácil, sino porque dejas de añadir dificultad, dejas de crear obstáculos internos, dejas de pelear contigo mismo mientras lidias con desafíos externos, y en este detenerse descubres algo sorprendente. Eres capaz de mucho más de lo que imaginabas. No porque te hiciste más fuerte, sino porque dejaste de desperdiciar energía, dejaste de gastar la mitad de tu fuerza peleando contra ti mismo. La enseñanza de Lao Tzu no se trata de lograr algo nuevo, no se trata de convertirte en alguien diferente, no se trata de acumular conocimiento o desarrollar habilidades especiales, se trata de regresar a lo que ya es natural, ya sabes cómo fluir, lo hiciste de niño, antes de aprender que necesitas controlar todo, antes de creer que la vida es una amenaza constante, antes de internalizar que necesitas pelear para sobrevivir. Hubo un tiempo en que simplemente existías, sin todo este peso, sin toda esta resistencia, sin esta guerra interna constante. Y el taoísmo es una invitación a regresar a eso, no con ingenuidad, no ignorando desafíos reales, sino con la sabiduría para distinguir entre desafíos reales y desafíos que tú creas, con la capacidad de reconocer qué puede cambiarse y qué necesita aceptarse, con la inteligencia para invertir energía solo donde realmente hace diferencia. Piensa en cuánta energía gastas cada día luchando contra cosas que no pueden cambiarse, discutiendo con la realidad, resistiendo lo que ya sucedió, temiendo lo que aún no existe. Esta resistencia constante es como intentar nadar contra una corriente que nunca se detiene. Puedes hacerlo por un tiempo, pero eventualmente te agotarás, y la corriente seguirá su curso de todas formas. El taoísmo te invita a dejar de nadar contra la corriente, no porque seas débil,
sino porque eres sabio, porque has reconocido que hay una forma más inteligente de moverte por la vida, una forma que coopera con las fuerzas naturales en lugar de oponerse a ellas. Cuando observas la naturaleza ves este principio en todas partes. Los árboles no resisten el viento con rigidez total, se balancean, se doblan, ceden, y por eso sobreviven a las tormentas. El pájaro no lucha contra la gravedad, la usa para planear, para volar con menos esfuerzo. La naturaleza no conoce la resistencia innecesaria, solo conoce la adaptación inteligente. Y nosotros, como parte de la naturaleza, tenemos acceso a esta misma sabiduría. Solo necesitamos recordarla. La resistencia que mantienes no te protege, te desgasta. Cada músculo tenso, cada pensamiento repetitivo, cada preocupación que cargas, es evidencia de que estás peleando con la vida en lugar de fluir con ella. Y lo curioso es que cuando sueltas la resistencia, cuando te permites fluir, descubres que la vida no se desmorona. De hecho, mejora, porque ahora estás respondiendo a lo que realmente está sucediendo en lugar de reaccionar a lo que temes. La vida ya es suficientemente compleja. No necesitas añadir capas de sufrimiento innecesario. No necesitas convertir cada situación en una guerra. No necesitas probar nada. No necesitas controlar todo. No necesitas tener siempre la razón. Puedes simplemente estar aquí, presente, respondiendo a lo que surge sin resistencia interna, sin tensión innecesaria. Y en esta simplicidad, descubres que la vida funciona, que siempre funcionó, que el problema nunca fue la vida, fue tu relación con ella, fue la creencia de que necesitabas forzar, necesitabas resistir, necesitabas controlar, pero no necesitas, nunca necesitaste. Solo necesitas soltar y dejar que el flujo te lleve, no a cualquier lugar, sino a donde necesitas estar. El camino del Tao no promete que nunca enfrentarás dificultades, no promete que la vida será siempre fácil, promete algo diferente y más valioso. Promete que cuando dejes de resistir, cuando aprendas a fluir, las dificultades dejarán de consumirte. Seguirán existiendo, pero tu relación con ellas cambiará fundamentalmente. Ya no serán enemigos a derrotar, serán parte del paisaje que aprendes a navegar. Tal vez valga la pena hacer una pausa aquí y preguntarte, ¿dónde en tu vida estás siendo la piedra? ¿Y dónde podrías ser el agua? ¿Dónde estás intentando controlar? ¿Y dónde podrías confiar? No es una respuesta fácil, pero es una pregunta que vale la pena hacer. Porque en esa pregunta está la semilla de tu propia transformación, está el comienzo de un camino diferente, un camino donde la vida deja de ser una lucha constante y se convierte en una danza.